El Congreso de los Diputados ha vivido una jornada que ya es historia política reciente. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, ha soltado una serie de intervenciones que no solo han sacado los colores al Partido Popular, sino que han dejado un ambiente de incomodidad palpable incluso entre los suyos. Fue un festival de zascas, de verdades incómodas y de golpes certeros, dirigidos especialmente a dos figuras clave del PP, Miguel Tellado y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lo que parecía una intervención más terminó siendo una tormenta perfecta que dejó al bloque conservador completamente descolocado. Rufián no es un político que pase desapercibido, pero esta vez fue más allá de la provocación habitual. Esta vez no habló solo para provocar, sino para exponer con precisión quirúrgica la hipocresía, la doble moral y la incoherencia que arrastra al Partido Popular en su estrategia parlamentaria. Desde el primer minuto, el portavoz catalán se centró en desmontar el victimismo del PP, en señalar su constante uso del Congreso como plató de propaganda y su habilidad para victimizarse mientras lanzan barro sin parar. El primer blanco fue Miguel Tellado, quien venía de realizar una intervención en tono grandilocuente, con acusaciones infundadas y referencias populistas. Rufián, con una calma corrosiva, respondió: «Señor Tellado, usted no es más que el portavoz de la hipocresía. Vienen aquí a hablar de moralidad mientras su partido tiene más casos de corrupción que escaños». La sala estalló. Las caras de incomodidad en la bancada popular eran evidentes. El presidente de la Cámara tuvo que llamar al orden, pero ya era tarde. El golpe había entrado. Pero el plato fuerte vendría después. Rufián apuntó directamente a Isabel Díaz Ayuso. Y lo hizo con ironía y precisión. Ustedes vienen aquí a hablar de libertad, pero la única libertad que defienden es la de sus amigos para robar con mascarillas, para adjudicarse contratos o para escaparse a Nueva York mientras hay crisis sanitaria. Nadie respiraba. El PP intentó replicar, pero los murmullos de incomodidad entre los demás grupos lo decían todo. La verdad incomoda, y más cuando viene envuelta en sarcasmo certero. Lo interesante de esta intervención no fue solo el contenido, sino el momento en el que se dio. En plena crisis interna del Partido Popular, con escándalos cercanos como los de Koldo García salpicando a todos los partidos y con Ayuso siendo cada vez más una figura incómoda para la propia estructura del PP, Rufián les recordó que no tienen ninguna autoridad moral para dar lecciones. ¿De verdad nos van a hablar ustedes de ética?, preguntó, con esa media sonrisa que precede siempre al golpe más demoledor. Y es que el estilo de Rufián, muchas veces criticado por ser excesivamente provocador, encuentra su máximo efecto cuando, como en esta ocasión, se basa en hechos, en datos, en contradicciones flagrantes que no admiten réplica. El resultado fue claro: una bancada del PP descompuesta, incómoda, sin capacidad de respuesta clara. Intentaron contraatacar con lo de siempre: Venezuela, los pactos con independentistas, la unidad de España. Pero ya no cuela. La gente está cansada de las cortinas de humo, y Rufián lo sabe. No estamos ante una simple pelea parlamentaria. Lo de hoy fue una muestra clara de que el PP no tiene el control del relato. De que por más que lo intenten, por más titulares que compren y más tertulias que dominen, en el Congreso se enfrentan a políticos que no se callan, que conocen sus vergüenzas y que están dispuestos a sacarlas a la luz sin complejos. La frase final de Rufián fue una sentencia: ustedes no representan a la España que madruga, representan a la España que roba y huye. Brutal. Sin filtro. Sin anestesia. Y con un aplauso cerrado de las bancadas de la izquierda que selló la escena como una de las más potentes de la legislatura. La reacción del Partido Popular no se hizo esperar, pero no fue una respuesta fuerte, articulada ni con altura política. Fue más bien lo contrario: desconcierto, miradas bajas y un silencio atronador. En vez de sacar argumentos para rebatir lo dicho por Rufián, se refugiaron en lo de siempre, los tópicos. Separatistas, Venezuela, ETA. Como si eso bastara para limpiar la imagen de un partido que tiene más causas judiciales abiertas que propuestas políticas creíbles. Miguel Tellado, en su intento de salir del paso, improvisó unas declaraciones a la prensa en las que acusó a Rufián de sembrar odio, de atacar las instituciones y de buscar titulares. Pero su tono, más crispado de lo habitual, dejaba claro que no estaba cómodo. Que había sido acorralado con argumentos, y que no tenía escapatoria. Ni un solo dato que pudiera contradecir lo dicho. Solo gesticulación, frases hechas y un discurso vacío que ya ni su propio electorado compra. Peor fue la respuesta, o más bien la no respuesta, de Isabel Díaz Ayuso. A la presidenta de la Comunidad de Madrid no le tembló el pulso a la hora de esconderse. Ni una sola declaración pública, ni un tuit, ni un gesto. Nada. Absoluto silencio.
Su entorno más próximo filtró a los medios que no iban a entrar en provocaciones, lo que en el lenguaje político significa exactamente lo contrario. Están descolocados y sin una línea clara para defenderse. Y es que Rufián no les lanzó acusaciones al aire. Dio ejemplos concretos. Habló de las mascarillas, de los contratos durante la pandemia, del hermano de Ayuso, de los viajes, del clasismo disfrazado de libertad. Y eso escuece. Porque los hechos son los que son. Lo que hay detrás de ese silencio no es prudencia, es miedo. Miedo a que se sigan destapando verdades incómodas, a que la opinión pública conecte los puntos y vea lo que realmente hay detrás del discurso de libertad con el que el PP intenta disfrazar sus privilegios y corruptelas. Pero no solo fue eso. En los pasillos del Congreso, periodistas y diputados de otros grupos notaban el ambiente tenso. El PP no supo cómo reaccionar. Varios diputados populares evitaron hablar con la prensa. Otros, como Borja Semper, intentaron desviar la conversación a temas completamente ajenos, como la política internacional o la situación económica, en un intento torpe de cambiar el foco. Lo que quedó claro es que Rufián, una vez más, puso el espejo delante del PP y lo que se vio reflejado no gustó. Una bancada que presume de institucionalidad, de patriotismo y de valores democráticos, pero que calla cuando se le recuerda su historial de corrupción, su uso partidista de las instituciones judiciales, y su connivencia con los poderes mediáticos que les blanquean día tras día. Mientras tanto, en redes sociales, la intervención de Rufián ya era viral. Cientos de miles de personas compartiendo los cortes, los titulares, los zascas. Gente que no milita en partidos, pero que está harta de ver cómo se manipula el relato. Gente que encuentra en este tipo de intervenciones una bocanada de aire fresco. Porque no se trata solo de atacar, se trata de evidenciar lo que muchos saben pero pocos se atreven a decir con esa claridad. Y es que cuando no hay respuesta política real, solo queda el ruido. Y el PP lleva mucho tiempo instalado en ese ruido. Pero el Congreso necesita más verdad, más confrontación basada en hechos, no en titulares prefabricados. Y eso fue lo que pasó este día. Por eso escoció tanto. La jornada vivida en el Congreso no es solo una anécdota parlamentaria. Es una fotografía nítida de lo que está en juego en este momento político. Lo que hizo Gabriel Rufián no fue solo dar un zasca, fue recordar que todavía hay voces dispuestas a señalar lo que otros callan. Que mientras el PP y la derecha mediática intentan imponer un relato de superioridad moral, hay quienes se niegan a tragar con sus mentiras y su impunidad. Y aquí es donde la izquierda, toda, debe tomar nota. Porque mientras la derecha se atrinchera en el griterío, el insulto y la sobreactuación, lo que necesitamos son políticos que digan las cosas por su nombre. Que no se dejen amedrentar. Que no teman al qué dirán. Porque si algo nos enseña lo ocurrido es que cuando se dicen las cosas como son, la gente escucha. Y responde. Rufián no habló solo por Esquerra Republicana. Habló por una mayoría social que está harta de ver cómo se intenta vender como normal la corrupción institucionalizada del PP. Cómo se presentan como salvadores de la patria mientras protegen a los suyos, manipulan la justicia y callan ante los abusos. La ciudadanía no es tonta. Y cuando un político se atreve a verbalizar lo que muchos piensan, se produce esa chispa que falta tantas veces en la política institucional. La izquierda necesita recuperar ese pulso. No vale con la gestión silenciosa ni con esconderse detrás de la moderación. Hay momentos en los que hay que dar un puñetazo sobre la mesa. Y lo que hizo Rufián fue eso. Con ironía, con datos, con dureza, pero también con dignidad. Porque lo que está en juego no es solo ganar un debate. Es recuperar la política como herramienta de transformación, de denuncia, de justicia. Por eso este tipo de intervenciones deben multiplicarse. No podemos seguir dejando que el PP dicte los términos del debate. No podemos seguir permitiendo que se nos acuse de romper España cuando quienes de verdad la rompen son los que roban dinero público, los que usan las instituciones como tapadera, los que mienten a la cara de millones sin el menor pudor. Y no es solo Rufián. Necesitamos más voces como la suya. Necesitamos que cada sesión en el Congreso sea un altavoz para la verdad. Porque en un país donde los grandes medios tapan, donde las tertulias manipulan, donde la derecha se presenta como víctima mientras acumula privilegios, la única forma de resistir es con más claridad, más fuerza, más convicción. Así que este guión no termina con un aplauso. Termina con un llamado. A ti, que ves este vídeo. A ti, que no tragas con los cuentos del poder. No te calles. Comparte. Suscríbete. Comenta. Participa. Porque en una democracia, el silencio es cómplice. Y nosotros, los que no tenemos miedo,
somos la mayoría. Seguimos adelante.